MH Mi Historia, Punto Jaque, un programa de conversación con las más destacadas figuras de la radio, televisión, cine, música y deporte. En MH Punto Jaque conoceremos de sus éxitos, fracasos, su pasado y presente. MH Mi Historia, Punto Jaque es una presentación de Punto Jaque, materiales para la construcción más barato que allá. Revestop, revestimientos de interior y exterior con 20 años de garantía. Jan Lee Muebles, la exclusividad en muebles para su hogar y oficina. Teatro Caupolicán, se ve y se escucha mejor. Del Toro Propiedades, nuestra fortaleza para cumplir tus sueños. Deportes Alameda, 35 años de tradición al servicio del deporte. Ganadera Taurus, somos carnes, somos calidad. A continuación, otra increíble, emocionante e impactante historia en MH Mi Historia, Punto Jaque. Señoras y señores, bienvenidos a MH Mi Historia, Punto Jaque. 245 kilómetros para llegar a Talca, París y Londres, para encontrarnos con la dinastía de los Prietos, para conversar con las grandes figuras, los hijos ilustres que tiene esta querida región del Maule y la ciudad de Talca. Hoy estaremos conversando con un futbolista, poeta, escritor, caricaturista, pintor, un hombre múltiple, amante del fútbol y del arte. En MH Mi Historia, Punto Jaque, hoy damos la bienvenida a José Luis Prieto. Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque, en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp +569 8812 2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá. José Luis Prieto, un gusto en saludarle. Bienvenido a MH Mi Historia. Encantado, Wilfredo. Su historia. Muchas gracias. Primero que todo, darle las gracias por esta extraordinaria invitación y también felicitarlo por el esfuerzo que significa venir desde la capital a regiones. No siempre tenemos la posibilidad de interactuar con periodistas capitalinos, así que darle las gracias a usted y al equipo de producción y esperamos tener una grata conversación hoy día aquí de lo que tanto nos apasiona. Con un hombre multifacético, un hombre amante del arte, del fútbol, de la vida y de la familia. Y quiero agradecer en primer lugar porque estamos ubicados acá en el restaurante Casino o Casa de Campo, que está acá en 1 Norte, 6 y 7 Oriente. Don Hugo Cáceres, muchas gracias por su fineza, por su atención, porque cuando nos contactamos dijo, la Casa de Campo está a disposición de MH Mi Historia. Gratitud para usted y para toda su gente que nos ha atendido en forma brillante. Muchas gracias, ya lo vamos a estar conociendo personalmente, porque vamos a lo que nos convoca en estos momentos. José Luis, uno podría pensar que nacido y criado acá en Talca. No, nacimos todos, yo y mis 5 hermanos restantes, nacimos en Santiago y a los 10 días de nacido los papás nos trasladaron al campo en el corazón de San Clemente, en La Posada. San Clemente. Pero la verdad las cosas es que el lugar donde nacimos pasa a ser una anécdota porque todo el mundo nos identifica y también nosotros, yo creo que cada uno de nosotros se siente talquino de tomo y lomo. ¿Qué es Talca para José Luis Prieto? Talca, yo creo que Talca no se puede separar de la historia familiar. En Talca nos criamos, en Talca tuve una infancia espectacular, maravillosa,
rodeado del cariño de mis papás, de los abuelos, y también separar la historia de la familia de la historia de Talca es prácticamente imposible, porque en Talca nos educamos, en Talca hicimos nuestras primeras armas futbolísticas, en Comercio, en la selección de Talca, después pasamos algunos a Ranger, otros tuvimos que dar una vuelta un poco más larga, pero terminamos todos jugando y vistiendo la rojinegra. Y de hecho, lo que más nos marcó es que mi papá siempre trabajó en Talca y mi papá fue el pionero en integrar un equipo amateur para allá por el año 52. Así que toda nuestra historia está ligada acá. Aquí me casé, aquí nacieron mis 4 hijos, aquí nacieron mis 2 nietos que son una maravilla, espectaculares. El babero no sé si se alcanza a ver en cámara, pero por lo menos me huele bastante. ¿Cuántos hermanos? 6 hermanos. 6 hermanos. 6 hermanos. ¿Todos futboleros? Los 4 futboleros, 2 hermanas encantadoras. Lamentablemente, a esta altura de la vida, uno ya sabe de pérdidas, de dolores. Partió el menor, que era Cristian, que era muy bueno para el fútbol también. Fue el único de los 4 que no jugó Wilfredo profesionalmente. Y estudió en la Universidad de Chile Ingeniería Civil Industrial. ¿Cómo fue la infancia de estos 6 hermanos? Esta infancia estuvo muy ligada al colegio, el Blanco Encalada, colegio de cura, colegio de mochos, como le decíamos nosotros. Una infancia muy feliz, rodeado del cariño, y rodeado fundamentalmente, Wilfredo, el cariño de los abuelos y los papás, porque mi familia tiene una particularidad. Mi papá es hijo único y mi mamá también es hija única. Ya. Así que nosotros no supimos de primos hermanos y nada por el estilo. ¿Ustedes eran ustedes? Muy aclanados, muy aclanados. Yo creo que mis papás nos criaron muy aclanados y eso se notaba en el fútbol, que éramos aclanados. ¿Y esto en San Clemente, qué es lo que era? ¿Una casa de campo? No, era un fondo de mi abuela materna. ¿Ya? Mi papá había estudiado agronomía en Santiago y él, una vez que dejó de jugar tempranamente el fútbol, que nunca se lo perdonamos, porque dejó de jugar a los 22, 23 años, y él se hizo cargo de la administración del campo. Y ahí veraneamos, a pesar de que en nuestro balneario está muy ligado a la historia de Constitución, porque también nos llevaban al mar. Ahí tengo una historia muy simpática que de alguna forma se empieza a manifestar mi carácter un poco, o poco dócil, por decirlo. Papá hijo único, se hacía lo que ellos querían. Exacto. Te comprenderá. Y a mí me molestaba muchísimo porque mi mamá nos llevaba a los 4 hombres vestidos de marineros. ¿Ya? Y a mí esta situación me molestaba muchísimo porque mi papá vivía de Guaso. Y a esa edad mi papá era mi ídolo, yo quería ir de Guaso también. ¿Ya? Entonces yo le decía a mi mamá, pero mamá, ¿por qué nos lleva disfrazados de marineros si no tenemos ni siquiera un bote inflable? Cállate, José Luis, déjate de alegar, que alegas siempre, eres el único que alega. Bueno, yo creo que esas fueron las primeras manifestaciones de un carácter no fácil. Fuerte. Fuerte, sí, nací siempre con un carácter distinto, no sé si fuerte, Wilfredo, pero distinto. El papá les deja a ustedes en la sangre lo que era la pasión por el fútbol. Porque ya me comentaba, el papá forma parte de la historia de este Rangers. Mi papá estuvo en la cuarta especial de la Católica, fue campeón en la Católica, junto a figuras, y sus compañeros de la época le insistieron hasta el cansancio que no se viniera a Talca, ¿Ya? porque ese equipo era extraordinario, y ese equipo, se lo dijeron en todos los tonos, iba a ser la base del primer equipo de la Católica el año siguiente. En ese equipo estaba Sergio Litvak, el Cholo Roldán, Fernando Jara, Claudio Molina. Bueno, dicho y eso, mi papá se vino a Talca y todos ellos fueron titulares en el primer equipo al año siguiente. Pero tampoco lo hizo tan mal, porque llega a Talca y es uno de los goleadores del equipo. No sé si el goleador, pero junto con Nelson Gaete eran los que hacían todos los goles de ese equipo. Y Ranger ingresa a la división profesional tras ganar la Diva, que era la división de fútbol amateur que reinaba en la época. Así que ahí, bueno, nosotros abrimos los ojos, viendo por los pasillos de la casa, en el campo, puros jugadores de fútbol. Hugo Badilla, Rati Roja, Lano Romero, y que fueron amigos de mi papá hasta el final de sus días. Sus viejos después se juntaron a jugar fútbol en un club amateur que se llama Atlético Comercio. De ese club salimos nosotros y otro histórico del fútbol chileno, Hugo Rubio. ¿Y el padre
el padre de Jugó en Hugo Rangel Rubio, muchos jugó en años. Rangel Claro, también. sí, lo conozco mucho en esfuerzo. ¿Fue hermosa la infancia? ¿Fue difícil la infancia? No, en absoluto. No voy a decir que nacimos en cuna de oro, pero nacimos sí en el seno de una familia muy acomodada, rodeado del afecto de la gente que trabajaba en el campo. De hecho, nosotros todas las tardes pichangueábamos con los hijos de los trabajadores, eran nuestros mejores amigos, salíamos a cazar con ellos, rodeado de caballos, que es sobre mis grandes pasiones. Usted que trabajó en la hípica, estos caballos no corrían en la hípica, eso sí, rodeado de perros. Mi papá fue, con el paso de los años, uno de los principales criadores de perros galgos. Entonces, mi infancia, y creo que eso me marcó de por vida, Wilfredo, porque siempre he tenido claro que los niños, las personas que se criaron en el campo, tienen una actitud distinta frente a la vida. El contacto con la naturaleza, el amor por los animales, a uno lo marca de por vida. Yo siento que hay una diferencia entre las personas que son nacidos y criados en el campo y que es nacido y criado en la ciudad. Hemos hablado del papá, del futbolista y de la mamá. Mi mamá es una mujer encantadora, muy sociable. Hoy día le mando un beso grande a través de esa cámara. Está cumpliendo el próximo mes 90 años. Qué hermoso. Tuvo 6 hijos, una mujer muy fuerte, Mucho carácter. con mucho carácter, con mucha garra, porque nosotros hablamos fuera del micrófono lo que significa perder a alguien querido. Yo lamentablemente perdí hace 28 años a mi hermano menor en un accidente horrible que ocurrió aquí a la llegada de Talca. Justamente andaba con mi papá cazando. Fue un golpe terrible, muy duro para la familia y lamentablemente cuando uno creía que esa pesadilla ya iba a quedar para siempre en el pasado, hace poquito más de 2 años atrás, murió mi hermana Ana María, que yo la quería mucho, igual que tú, murió de un infarto fulminante en Rancagua. Y fue volver a revivir esa pesadilla que nosotros como familia creíamos que ya había quedado atrás hacía tanto tiempo. La partida del hermano menor es lo más potente que ha vivido. Es que era mi yunta. No es que me caigan mal los otros dos, somos muy unidos, pero Cristian era, no obstante la diferencia de edad, teníamos 7 años de diferencia, era mi yunta, ¿no? Inseparable. Yo salía a caballo en el campo, tenía que salir, cuando no lo quería llevar tenía que salir escondida, porque se quedaba llorando. Y él creció viéndonos jugar a nosotros, él disfrutó mucho, siempre sintió una idolatría muy grande por sus hermanos. Iba al colegio con la entrevista en la revista Estadio, se cachiporreaba. Orgulloso del hermano. Claro, de los tres. De los tres, claro. Porque Eduardo también fue seleccionado chileno, Pablo también. Entonces él, y en su bolsón, los compañeros se reían, llevaba la entrevista a los hermanos. ¿Cuál es el recuerdo más hermoso que hay de José Luis Prieto de la infancia, de San Clemente, del campo? ¿O de lo que le tocó vivir a corta edad? Tengo recuerdos imborrables. No sé si podría escoger un recuerdo por sobre los demás. Yo lo pasaba muy bien, y de hecho hoy día también, no obstante haber tenido a lo largo de mi vida periodos difíciles, periodos de gran oscurantismo, siempre trato de ser feliz, me esfuerzo por ser feliz, por ser alegre. Siempre tengo una palabra agradable para la gente que me ataje en la calle, que de repente compartimos un café. Pero en mi infancia tengo tantos recuerdos que no sabría hoy día en este minuto quedarme con uno solo, pero estar con mis hermanos, veranear. Tal vez esa buena calidad de vida que le brindaron los padres, los abuelos, se traduce en un todo. Obviamente que sí. No obstante, también hay de la otra parte, el recuerdo triste, de nostalgia, es cierto, ya más adulto con su hermano, pero en esa etapa de la infancia. Yo era feliz, por ejemplo, me acuerdo que mi papá un día me regaló una montura, por ejemplo, algo que no es un juguete, no es un objeto inalcanzable, pero yo siempre he sido feliz con poco, Wilfredo, y a lo largo de mi vida he llegado a la conclusión que el que no es capaz de ser feliz con poco, tampoco va a ser capaz de ser feliz con mucho. Exacto. Entonces, he disfrutado de las pichangas, después cuando me llamaron a la selección juvenil de Talca, siendo muy joven, tenía 16 años,
disfrutaba un asado con amigos o cuando mi papá organizaban algún asado con sus amistades, yo me disfrazaba, yo animaba, mis hermanos se mataban de la risa. ¿Era el artista de la familia? Claro. ¿El niño artista? Sí, era el artista de la familia. El papá llamaba, esto es lo que hace el niño. No, el papá era el que más disfrutaba de estos shows del hijo, porque siempre fui el distinto. Estaba la beta artística. Ahora, mis hermanos también participaban de la producción, porque por ejemplo, un día hicimos un show en el campo y dos de mis hermanos estaban arriba de un sauce con linterna iluminando. Entonces también yo contaba con el apoyo de ellos para estos shows y para todas estas locuras que se me ocurrieron hacer. Hermosa la infancia. Sí, muy linda. Y me ha servido mucho porque en momentos tristes de mi vida yo creo que uno tiene que echar a ese cojín, a ese colchoncito afectivo, echar mano y salir adelante, seguir pedaleando. ¿Qué le dijo papá cuando le dijo, papá, quiero ser futbolista? No, mi papá yo creo que nunca escondió las ganas que nosotros fuéramos futbolistas. Porque de hecho nosotros teníamos una cancha de fútbol en el campo y de lunes a viernes estudiábamos acá en el colegio, vivíamos en la casa de mi abuela y los días viernes, al igual que los internos, nos venían a buscar los papás. Había partido el día viernes en la noche, jugábamos sábado y domingo. Me acuerdo con Pablo jugábamos 1 contra 1 con un sol en el 40 grados y nosotros nos le dábamos hasta que se oscurecía. Mi papá siempre vio que nosotros íbamos a llegar. ¿Y les dijo el papá algún día cuál era el mejor de los 4? No, y la mamá tampoco. ¿No? No, la mamá tampoco. ¿Usted se considera...? A la mamá cuando la empiezan a urgir un poquitito, la ponen contra las cuerdas, como mi papá ya no está, dice que era mi papá. Es que mi mamá es bien política. Ya. Acuérdense que hay algunos miembros políticos en mi familia, entonces a alguien tiene que haber salido. Respuesta políticamente correcta. Exactamente. José Luis Prieto, personaje acá en Talca, en los contrafuertes cordilleranos en Católica, donde comenzó a dar sus primeros pasos como futbolista para recorrer el país posteriormente. Un hombre de temperamento fuerte. Si algo no le gustaba, daba el paso a un costado. Incluso ello le permitió decir hasta luego en Palestina y retirarse del fútbol. De eso lo vamos a conversar a la vuelta de comerciales. MH, Jaque, hoy desde Talca. Ganadera Taurus. Somos carnes, somos calidad. Los mejores cortes, carnes premium, cerdo, pollos y todo para su parrilla. En Ganadera Taurus garantizamos relación, precio, calidad, atención personalizada. Para esos momentos especiales con los suyos, piense en Ganadera Taurus. La tradición se mantiene en el tiempo y nosotros aportamos en la unión familiar. Ganadera Taurus. Somos carnes, somos calidad. Arturo Prat, 2170, entre Franklin y Placer. Carnes y calidad en un solo lugar. Ganadera Taurus, simplemente lo mejor. El Pirata Chico de Franklin 920. Pasillo central, 173, el local. Para este fin de año, el picoteo está en un solo lugar. El Pirata Chico, ahí en Franklin 920, una atención espectacular y todo lo que usted necesite para las fiestas de fin de año con El Pirata Chico. Teatro Caupolicán presenta La Nueva Ola, celebrando 60 años de Revista Ritmo, este 15 de junio. Pollo Fuentes, Luz Eliana, Larry Wilson, Marisa, Buddy Richard, Hermanos Zabaleta, Red Juniors, Carlos Alegría, Carmen Maureira, Wildo. Invitado internacional, Jaco Monti. Dirección musical de Horacio Saavedra. Entradas a través de Punto Ticket y en boleterías del teatro. Teatro Caupolicán, se escucha y se ve mejor. Deportes Alameda, fábrica de artículos deportivos, fútbol, baby fútbol, karate, ping-pong, tenis, gimnasia rítmica, patines, implementos en general para todas las disciplinas deportivas, diseños exclusivos para uniformar a tu equipo. Para los mejores deportistas, todo en un solo lugar. Deportes Alameda, Alameda 3423. Visítenos en www.deportesalameda.cl. Deportes Alameda, 35 años de tradición al servicio del deporte.
Del Toro Propiedades. Somos tu corredora de propiedades y gestión inmobiliaria. Del Toro Propiedades. Departamentos, casas, terrenos y oficinas. Compra, ventas y arriendos. Asesoría jurídica y gestión hipotecaria. Regularizaciones, escrituras y tasaciones. 20 años de experiencia avalan nuestros servicios. Visítenos en www.deltoropropiedades.cl. Call Center más 569-8500-7899. Del Toro Propiedades, nuestra fortaleza para cumplir tus sueños. Bueno, y aquí estamos, pues, don Hugo, después de haber saludado ahí personalmente a su persona. Gratitud nuevamente, la Casa de Campo acá, en Uno Norte. Ustedes me ayudan, porque este Uno Norte entre 6 y 7 Oriente. 6 y 7 Oriente. Cuando vengan a Talca, pasen acá, la comida. Ustedes no se imaginan el olorcito que está saliendo hasta ahora, a la hora de almuerzo, acá en este espectacular restaurante en el centro de Talca. ¿Amante de la buena comida usted? Sí, me gusta mucho, sobre todo la carne. Perfecto. Carnívoro, el hombre. Sí, carnívoro. Mire, para que acompañe Ya, el picoteo antes de que tire la carnecita ahí a la parrilla, Perfecto. le traigo una degustación de los mejores productos del Pirata Chico. Aceitunas por doquier y todo lo que significan los picadillos para usted, para que comparta con su buen familia. aperitivo. ¿Ah? Un buen aperitivo. Un bonito aperitivo. Muchas gracias. Así que el Pirata Chico, ¿dónde está? Está en Franklin, en Santiago. Franklin 920, local 173, pasillo central. 100 años de historia encontramos en el Pirata Chico. Tradición desde el abuelo, el padre, el hijo y ahora el nieto. Todos ahí con esta tradición en el Pirata Chico. Para su fin de semana, atención empresas banqueteras, no paguen de más. Busquen calidad. Un solo lugar, el Pirata Chico. Antes de grabar, comencé a dar unas vueltas por acá, a ver si encontraba algo más barato. Y definitivamente, Jorgito, no hay nada más barato. Punto Jaque. Más barato que allá, y que incluso que acá, en Talca. ¿Dónde está? En Manantiales 3612, en la comuna de Conchalí, en Santiago. Para los talquiros, cuando quieran hacer un pedido, háganlo con certeza y busquen la mejor economía. Y tenemos este regalo a nombre suyo, de don Jorge Jaque. Muchas gracias. Le agradecemos a Punto Jaque. Me viene de perilla para andar en bicicleta, don Wilfredo. Y a caballo también. A caballo también. Me la va a contar A caballo eso. también. Sí. A caballo también. Ahí estamos cumpliendo entonces. Punto Jaque, materiales de construcción. Definitivamente más barato que allá y que allá. Tengo más regalos. Más regalos todavía. Sí. Lo que pasa es que yo tengo entendido que acá hay una empresa que comenzó a ser el auspiciador oficial de Rangers de Talca. Desde el año 1977. 77. Qué buena memoria. Bueno. Llegué 2 años después, por eso me acuerdo. Imagínese, mire, Miércoles. una caja Oiga, va a estar malito el aperitivo. gourmet. Oiga, lo tiene completo, ¿eh? ¿Cómo está armado el aperitivo? Sí, pues, algo falta, sí. Falta Producto más regalos Fernández, todavía. muchas gracias por estar con nosotros hoy desde Talca. Para usted, por supuesto. Muchas gracias, Wilfredo. Productos Fernández. Y no vienen por mi familia. Aclaro de inmediato, que no decir, tenían empresa allá. Claro, exacto, en la corte. No es tan así la cosa. Mire que por acá le traigo otro regalo. Veníamos en camino y nos invitaron a conocer esta viña. Es un restaurante y viña. Los ganaderos. Yo he tenido el gusto de estar en más de alguna oportunidad. ¿Sí? Por ahí. Sí, Hermosos parajes, sí. un restaurante espectacular, turístico, nacional e internacional. Restaurante, dicen que es el mejor del sur de Chile. Y está acá, en Talca. Para que Muchas gracias, Wilfredo. ¿Ah? Me voy muy regalado. Muy regalado. Muy regalado. Me parece Ojalá muy que bien. está armado el aperitivo. Ya pues. Esteban, estamos invitados al campo. De aquí nos vamos a San Clemente. Ya, la vamos a ir completa hoy día. No vayamos a ir temprano, pero nos quedamos. ¿Cuándo comienza definitivamente a vestirse de corto y le dicen, vamos a mostrarse a la cancha? El año 75 fuimos a disputar por la ciudad de San Javier, representando a San Javier, ¿Ya? que había eliminado a Talca. Fuimos a disputar un nacional juvenil a Chillán. En ese equipo teníamos un excelente equipo. De hecho, 3 de los integrantes de esa selección llegaron al fútbol profesional. Hablamos de... Hablamos de Eduardo Fournier, el loco,
hablamos de Julio Pavés, que era de San Vicente, y hablamos de José Luis Prieto. Y te estoy comentando esto porque en esos años, Wilfredo, no existían escuelas de fútbol de los equipos de Santiago. Hoy día todos los equipos capitalinos, los 3 grandes, más los clubes de colonia, tienen escuelas de fútbol en regiones, en provincias. Por lo tanto, hoy día el llegar a Santiago no es una utopía, pero en la época que a mí me tocó hacer mis primeras armas en el fútbol profesional, si uno no llegaba a un nacional no tenía ninguna posibilidad de llegar Era a un una club. verdadera odisea en definitiva. Exactamente. Bueno, y en ese torneo tuve la suerte de marcar el primer gol del campeonato. ¿Ya? Y mi amigo Eduardo Fournier fue considerado el mejor arquero del campeonato. Y ahí se va a la aviación y yo me voy a Universidad Católica. ¿Usted se va a Católica, a inferiores de Católica, o se va a cuarta especial? O... No, yo llegué con 17 años a Católica ¿Ya? por instrucciones de Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, gran persona, el guerrillero, ¿Ya? porque hay otro. Sí. Manuel Rodríguez Vega era de la Universidad de Chile. Y ahí alcanzo a estar 6 meses en juveniles. Me empecé a destacar, tuve un año realmente redondo y Jorge Luco me llama cuando faltan 2 meses para el término del campeonato. La Universidad Católica está en segunda división, había ascendido el 63, pero formaron un equipo para campeonar y de hecho logran el tan anhelado ascenso a la primera con un equipazo. Imagínense lo que fue para mí llegar a un camarín en el que estaba Oscar Vir, Bombalé, Tito Fuyú, mundialista 2 veces, Yemo Yavar, con gran pasado en la U. En fin, o sea, Gustavo Moscoso, Leonardo Zamora, el Mono García, que para mí ha sido un gran olvidado en la historia católica, porque Mono García fue el goleador del campeonato y goleador de Católica. Estuvo en Ranger, oriundo de Lota. En fin, un equipazo. Y ahí ya firmo mi primer contrato. Estuvo en el equipo que volvió a primera división. Exactamente. No estuve inscrito, eso sí. O sea, a lo mejor si hubiera llegado un poco antes me habrían alcanzado a inscribir. Claro. O sea, terminé el año entrenando con ellos, y de hecho, Católica cuando sale campeón se va de gira al sur de Chile, voy también y jugué todos los partidos titulares. ¿Cuántos años hizo en Católica? 4 años. Hay un hecho que me imagino puede marcarlo a usted como persona, como futbolista, o no sé si lo dimensionó en su momento. Cuando vuelve Ignacio Prieto, de su periplo en Europa, vuelve a jugar a Católica. Y hay una portada de diario que a mí me llamó la atención cuando comencé a revisar la historia. Y dicen, 15.000 personas llegaron al Santa Laura para ponerse de pie y aplaudir al Nacho Prieto, y terminaron ovacionando a un joven de nombre José Luis Prieto. Así fue. Es un recuerdo muy emotivo. Era el primer partido que volvía Ignacio tengo entendido que de Laval, había estado primero en Lille, después en Laval, y había sido considerado el mejor líbero del fútbol francés. Así es. O sea, llegaba con un palmarés a Chile realmente envidiable. Y fue efectivo lo que usted está diciendo, jugamos contra Deportes Concepción. Y deberíamos haberle hecho 5 Deportes Concepción y terminamos ganando por un mezquino 1-0. Pero creo que eso fue el partido de mi día. No es que los otros lo haya jugado mal, pero en ese partido estaba con las luces prendidas del primer minuto. Hubo varios equipos que lo vieron desfilar. Huachipato, después de Católica, digo. Ranger primero. Ranger primero, el 79 vine a préstamo. Yo quería jugar. Había tenido una lesión muy seria el 78, jugando por Católica en el Estadio Coquimbo, en un partido amistoso contra Coquimbo. Me dieron un patadón criminal, me rompieron la rodilla y ahí empecé ya a bailar con la fea. Estuve todo el año 78 sin jugar. Y sí, claro, y eso no pude jugar tampoco porque Católica formó un equipo de estrella y ese equipo... ¿Con Luis Santibáñez? No, con Orlando Aravena. Llegó Valdo Castro, estaba Arriaza, estaba Moscoso, Jorge Aravena todavía no debutaba en el primer equipo, estaba Rosselli, un equipo lleno... Héctor Franchino jugaba ahí también, ¿no? Pero es posterior, sí. Yo creo que Héctor llegó a mediados de los 80, yo ya me había ido a la Católica. Y bueno, vine a préstamo a Ranger, llegué medio desplumado, desanimado, y me encontré con un personaje notable al llegar a Talca, Arturo Baristo Aguirre.
Y él tuvo mucho que ver en mi recuperación anímica y futbolística, porque literalmente Wilfredo conocía a mi papá, él había dirigido a Eduardo, mi hermano mayor, me entregó las llaves del camarín. O sea, dueño del camarín. Y eso que había figuras como Gustavo Vivero, estaba Lucho Bustamante, estaba Juan Covarrubia, Hugo Rubio, Fernando Astengo, que estaban recién empezando a hacer su primera arma en el profesionalismo. Y lo respondí con creces. Fui el goleador del equipo, me nombró capitán. Nombrándome capitán me mantuvo a raya, no me podían expulsar. Muy inteligente. ¿Y ese reestrés fue cuando volvió al fútbol con Rangel, después de lesiones? Claro. Lo hizo allá en el puerto, en Valparaíso. Eso fue. De ahí yo me voy a Huachipato. Fue tan bueno mi año que Católica me vendió a Huachipato. Ya. Ni me consultaron. Me ¿Cómo vendió a anduvo? Huachipato, tuve 2 años en Huachipato, guardo los mejores recuerdos de Concepción, hice grandes amigos, jugué con grandes jugadores, Juan Olivares, jugué con Perro Avilés, jugué con el Petate Pizarro, jugué con 2 punteros los mejores de Chile, Carlos Cáceres y Víctor Manuel González, que siempre estuvieron en los rankings de los mejores punteros del país. En realidad, muy buenos recuerdos y aproveché en paralelo a estudiar publicidad. Y después me vuelvo a Talca y me reencuentro con mi hermano, primera fecha del campeonato, ahí sí que tiene razón. Wander a estadio lleno, estadio Playa Ancha, que se llamaba así en esa época. Así es. Ahora se llama merecidamente Elías Figueroa. Palestino. Palestino también fue muy especial, porque Palestino marca de alguna manera el punto de inflexión. Yo llevaba muchos años jugando en provincia y marca mi regreso a la capital, al fútbol grande, a la gran vitrina del fútbol chileno. Y también marca un punto de inflexión, Wilfredo, porque yo venía hace mucho tiempo con el bichito del arte, se estaba metiendo cada vez con más fuerza. Ya. Yo hacía caricaturas en las concentraciones, yo nunca jugué pool en una concentración, nunca jugué a los naipes, no sé pescar un naipe. Era el pool, el naipe y el dominó. El dominó. Yo nunca jugué ninguna de las 3 cosas. Yo en las concentraciones leía, era el pájaro raro, porque leía y durante el almuerzo, las comidas, me dedicaba a hacerle caricatura a los garzones, a mis compañeros, en servilletas, a veces llevaba mi cuaderno. Y le digo esto ¿por qué? Porque en Palestino golpeo las puertas a un pintor profesional y me voy a matricular y empiezo a estudiar pintura. Y fue un año muy significativo porque ahora se están cumpliendo 40 años desde que estoy pintando. Ese Palestino lo marca también a usted. Sí, es que fue un equipazo. Tremendo equipazo. Es que Y usted fue un tremendo aporte. Llegué en el torneo de apertura. No sé si le va a gustar a Víctor Hugo que lo diga en cámara, pero fue cierto. Yo venía de Talca, Víctor Hugo ya era un jugador consagrado y Gustavo Cortés tuvo muchos problemas para armar ese equipo, sobre todo en medio campo, porque estaba Aldo Vega, estaba Rodolfo Dubó, miren los jugadores, estaba Víctor Hugo y estaba yo. Y al principio yo dejé en la banca varios partidos, varias fechas de Víctor Hugo. Y después me empezaron a acomodar, me empezaron a tirar de 8 para que jugara Víctor Hugo de 10. A veces faltaba Vega, jugaba de 6 yo, Dubó de 8. Y centrales tenía también, tenía laterales. Hay una pena muy grande con él, porque hasta el día de hoy no se sabe nada de Marco Paso. Exacto. Marco Paso, Mecha Miranda, Ricardo Toro, seleccionado chileno, una leyenda en el arco como Manuel Araya, Gustavo Sánchez, el papá de Sánchez que juega en Coquimbo, Del Mono. del Mono. Y en medio, arriba, Torpedo Núñez, que ya no está. Fabiani, Marcelo Ursúa, Cristiano Holguín, Julio Osorio, que venía de Cepillín. Colo-Colo, Cepillín, gran valor Cepillín. Tenía un plantel muy rico, muy rico. Usted tenía una afinidad muy especial con el balón, una técnica muy especial. Siempre se destacó por la técnica, pero además tenía el gol. Comparativamente con su hermano Paulo, que él era un poco más, también con características muy similares, pero tal vez con mayor fuerza. Ni que hablar de su hermano Eduardo, ¿ya? Porque él fue zaguero central. No, Eduardo jugaba de 10. De 10 también. Todos fuimos 10. Andaban todos ahí. Sí, andamos pero todos. usted, yo sabía de buena fuente que usted era el que marcaba la diferencia de los hermanos Prieto. Talento, inteligencia, leía bien la cancha,
sabía ubicarse bien en la cancha. Se va del fútbol definitivamente porque el carácter lo traiciona en un día de entrenamiento en Palestino. No, no fue un día de entrenamiento. Bueno, yo creo, como se lo contaba al principio del programa, nunca fui dócil, nunca fui manso, pero tampoco era una persona que andaba buscando darle problemas a los entrenadores. De hecho, yo creo que los entrenadores que me supieron llevar fueron los que mayor rendimiento me sacaron. Por ejemplo, el nombre de Manolo Rodríguez en Católica, me marca profundamente. Arturo Robenague en Talca, don Lucho Vera en Huachipato. Don Lucho Vera, el primer año no rendí tanto en Huachipato, tuve algunas lesiones, que fue un año bastante irregular, pero el segundo año asume don Lucho Vera y lo primero que hace es nombrarme capitán. Y normalmente los capitanes son nombrados aquellos jugadores que vienen de las divisiones inferiores, que tienen más historia. Mayor identificación con la institución. Mayor identificación, claro. Y me nombra capitán y me saca, creo que fueron los goleadores del equipo, junto con Ricardo Ormeño. Entonces, lo que pasó acá en Palestino fue que se empezaron a dar una serie de camarillas. Jugadores canteranos tenían su grupo, yo venía afuera, Marcelo Urzúa venía de Colo-Colo, Ronnie Radonich venía de la Católica, y así. Entonces, nos reúne Gustavo Cortés ese equipo que gana, equipo que se mantiene, porque él estaba viendo que se le estaba empezando a ir de las manos el manejo del camarín. Bueno, jugamos un partido en el Estadio Santa Laura frente a Audax Italiano, el Audax Italiano de Clavito, que en paz descanse. Que en paz descanse, gran personaje también, un personaje entrañable, Clavito. Tuve la oportunidad de conocerlo bien de cerca. Y le ganamos a ese Audax 5-0 en el Estadio Santa Laura. Y no lo digo yo, así que fui elegido el mejor jugador de la cancha, en todos los rankings. Y llego el día martes a entrenar y curiosamente no tenía camiseta. ¿Ya? Me pasa el peto suplente Víctor Castañeda, que era el ayudante. Nos llaman a la cancha y yo no conté hasta 10. O sea, hoy día cuento hasta 10. Pero también yo le daba mucha vuelta a esta situación porque cuando un entrenador a uno le falta el respeto, a uno tampoco lo está validando frente al resto del plantel. Exactamente. Entonces yo digo, si yo le dejo pasar esta, al primero que va a sacar en los próximos partidos va a ser a mí. Entonces yo no quise mostrar debilidad y lo encaré. Obviamente a ningún entrenador le gusta que un jugador lo encare delante de todo el plantel. ¿Cuál fue mi error? Hoy día, pensando con la cabeza que tengo hoy día, yo diría que costado hasta 10, haber entrenado, y una vez, después de haberme dado una buena ducha, la conversación. Quiero conversar con usted. No, yo se las planté todas delante de todo el plantel. Y me mandé a cambiar, tenía 27 años y nunca más volví a jugar. Le dije adiós para siempre al fútbol profesional. Toma el peto y lo guarda. Adiós, no, fútbol. Ojalá lo hubiera guardado. Ojalá lo hubiera guardado, se lo tiré. Puro talento, ¿ah? Puro talento cuando estuvo dentro de la cancha, goleador, marcó su estilo. En MHMhistoria.jaque, hoy desde Talca, con un grande. Casi hijo ilustre, si es que ya no lo es. No. Pero va para allá. Va para allá. Falta. José Luis Prieto. Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque, en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp +569 8812 2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá. ¡Atención! Ya está en Chile. Siding Syncalum tipo madera. Nuevo. Único en su tipo. Pídalo en Revstop. Consultas al +569 9832 2750. Mail perifersid@yahoo.es. Siding Syncalum tipo madera. Calidad y economía. Siding Syncalum tipo madera. Es otro producto Revstop.
Teatro Caupolicán presenta La Nueva Ola, celebrando 60 años de Revista Ritmo, este 15 de junio. Pollo Fuentes, Luz Eliana, Larry Wilson, Marisa, Buddy Richard, Hermanos Zabaleta, Red Juniors, Carlos Alegría, Carmen Maureira, Wildo. Invitado internacional, Jaco Monti. Dirección musical de Horacio Saavedra. Entradas a través de Punto Ticket y en boleterías del teatro. Teatro Caupolicán, se escucha y se ve mejor. Deportes Alameda, fábrica de artículos deportivos, fútbol, baby fútbol, karate, ping-pong, tenis, gimnasia rítmica, patines, implementos en general para todas las disciplinas deportivas, diseños exclusivos para uniformar a tu equipo. Para los mejores deportistas, todo en un solo lugar. Deportes Alameda, Alameda 3423. Visítenos en www.deportesalameda.cl. Deportes Alameda, 35 años de tradición al servicio del deporte. Ganadera Taurus. Somos carnes, somos calidad. Los mejores cortes, carnes premium, cerdo, pollos y todo para su parrilla. En Ganadera Taurus garantizamos relación, precio, calidad, atención personalizada. Para esos momentos especiales con los suyos, piense en Ganadera Taurus. La tradición se mantiene en el tiempo y nosotros aportamos en la unión familiar. Ganadera Taurus. Somos carnes, somos calidad. Arturo Prat, 2170, entre Franklin y Placer. Carnes y calidad en un solo lugar. Ganadera Taurus, simplemente lo mejor. El Pirata Chico de Franklin 920. Pasillo Central 173, el local. Para este fin de año, el picoteo está en un solo lugar. El Pirata Chico, ahí en Franklin 920, una atención espectacular y todo lo que usted necesite para las fiestas de fin de año con el Pirata Chico. Continuamos, MH, mi historia, punto jaque, más barato que allá, y callar. Recuerde, Manantiales 3612, ahí está don Jorge con todo su equipo de profesionales para brindarle la mejor asesoría. Ganadera Taurus, ¿dónde está? Está en Arturo Prat 2170. Sí, señores, para un fin de semana espectacular, para compartir después del fútbol, de la actividad deportiva o compartir con la familia, relación precio-calidad, uno solo. ¿Dónde? Ganadera Taurus. Deportes Alameda. Acá hay un hecho tremendamente importante, acá en la Casa de Campo, en Uno Norte, en este restaurante que nos está recibiendo, porque a mis espaldas está lo que ocupaba Martín Vargas, la tradicional, no sé si llamarle, camiseta, pero era la bata de Martín Vargas. ¿Y sabe lo que dice ahí? Deportes Sangüesa. Santiago. Claro. Padre de don Fernando Sangüesa, Deportes Alameda, 3423. Más de 35 años de historia de don Fernando y nos encontramos con la historia de su padre acá, en este restaurante. Increíble, las cosas de la vida. Pida su descuento cuando vaya a buscar su producto, su artículo deportivo, ahí a Deportes Alameda. Continuamos, MH Mi Historia, punto jaque. Algo nos anticipaba, había unas pinceladas del caricaturista, del dibujante, del pintor. Cuando deja el fútbol se va a Europa. Efectivamente. Quiere consolidarse y quiere buscar el camino definitivo de la pintura, del arte, la escritura. Aunque no fue una decisión tan reflexiva, yo diría que fue un poquito impulsiva, me quise ir muy lejos para evitar la tentación de seguir jugando. ¿Ya? Si bien es cierto, tenía mucho camino por recorrer todavía. Acuérdense que hay muchos jugadores que llegaron a la selección chilena después de los 30, pero yo creo que ya, mire, a fin de cuentas yo creo que todos nacemos con su libreto bajo el brazo. Y también quise proyectarme en otra dirección. Y estaba en la edad precisa para hacerlo. Después me iba a casar,
y salir ya del país iba a ser muy difícil. Y ya el bichito de la pintura se me había metido con mucha fuerza. De hecho, el último año, tal como yo le contaba en Palestino, ha sido un recorredor de librería, iba a obras de teatro, a veces acompañado, otras veces solo, asistí regularmente a exposiciones de pintura. Entonces, como ya estaba, y ya había hecho mi primera exposición de pintura como jugador de Palestino, lo que de alguna forma tuvo una muy buena aceptación por parte de los medios, porque era el primer futbolista activo que montaba una exposición de pintura. ¿Qué le dijo Carlos Caselli cuando le estaba mostrando la...? Se reía mucho porque le mostré la caricatura y le dije, yo nunca voy a poder hacer los goles que hiciste tú, pero tú nunca voy a poder hacer una caricatura a mí, le dije. Oiga, estaba con su señora, con la María Rosario. y dentro de ese lanzamiento también había un hombre alto, espigado, rubio. Con bigote. Con bigote. Claro, claro. El ingeniero. El ingeniero. Manuel Pellegrini. Claro. La verdad que fueron varias personalidades. O sea, invité a la elite del fútbol profesional chileno y vi donde llegó Manuel y no voy a decir yo quién fue Carlos Caselli. Así Carlos es. Caselli, ¿2 años hizo en Europa? 2 años. Tuve un tiempo en Barcelona haciendo algunos trabajos de diseño publicitario y después me fui a París. ¿Cuántas exposiciones ha tenido con la pintura? Alrededor de 20. 20. En Europa en París hice 2. Uno en París mismo y otro en la región de Normandía, en la municipalidad de Gallón. Ahí me empecé a relacionar con personajes del ambiente. Ahí ya no había más concentraciones, no había más viajes en bus, nada. Ahí volví a ser Ahí estaba el pintor. Claro, ahí apareció el bohemio. Ahí apareció el bohemio en toda su dimensión. Y comencé a escribir libros. Tengo entendido que son 10 a la fecha. Sí. ¿Cuál fue el primero? El primero fue una revista de humor gráfico que fue publicada con motivo del Mundial de Fútbol Juvenil del año 87. Fue la revista oficial de Coca-Cola. ¿Ya? Y después siguieron otras publicaciones de humor gráfico. Después mi primer libro de cuentos fue Chumachenko París, que lo escribí en el 2001. Y tiene un componente triste porque ese libro lo escribí en medio de las penas más negras, porque había muerto Cristiana hacía muy poco. ¿Y qué me pasó? Me recluí, salía muy poco, no había matrimonio, prácticamente me aislé de la vida social. Y eso me invitó a escribir. Porque uno escribe, a fin de cuentas, Wilfredo, uno escribe en solitario. Y sobre la vida. Sobre la vida, sí, eran cuentos de la vida misma, cuentos de la infancia, algunos están un poco exagerados, pero fue un libro que tuvo bastante aceptación para ser el primero. ¿Y este dibujante o caricaturista No, lleva por nombre? Ronconi. Ronconi. Ronconi es un apodo que me puso un amigo de mi papá que era serenense, porque yo de chico era muy ronco. Y cuando me conoció, bueno, fue al campo, a la casa de nosotros, y cuando me escuchó hablar me puso Ronconi. Y yo en el colegio ya, bueno, las primeras tarjetas amarillas vienen del colegio, y las rojas también. Yo las conocí mucho antes de jugar, porque le hacía caricatura a los curas, a los mochos, ¿Sí? y obviamente las carcajadas de mis compañeros las escuchaban adelante en el pupitre. Quieto para afuera. No había ni mostrado el mono, pero yo sabía que me tenía que ir para afuera. ¿Cuándo descubrió ese talento? No, yo digo, ¿Ese don? 6 años, de los 7 Ya años. estaba ahí ya. Lo descubrí por casualidad, porque en esta casona que vivía mi abuela había estos caseríos antiguos, había una pieza oscura donde estaba lleno de cachivaches, sofás destripados, unas muñecas antiguas. Descubrí entre medio ahí en el suelo, entre medio de unos Reader Dyer, una revista Topaz. Y fue amor a primera vista. Porque ahí empecé a dibujar la nariz de Alessandri, ¿Ya? los anteojos del Chicho Allende, estaba Verdejo, la nariz de Frey me la hacía de memoria. Y ahí empecé, bueno, la primera víctima fueron mis compañeros de curso y después siguieron los mochos. ¿Dónde se realizó hasta el día de hoy más? ¿En el fútbol, como caricaturista, como escritor, como pintor? ¿Cuál es donde se realiza, donde ha entregado todo lo mejor de sí? Yo creo que no podría separar una actividad de la otra. El fútbol fue parte importantísima de mi vida, el fútbol me formó también. El escritor francés Albert Camus dijo que todo se lo debía al fútbol. Yo no sé si se lo debo todo al fútbol,
pero el fútbol fue muy importante, me marcó, me disciplinó y todas las actividades que he realizado me han proporcionado distintas satisfacciones. Ahora el fútbol se ve más al aplauso del público, es una actividad masiva. Esto se realiza más selecto. Más selecto. Y de hecho hoy día creo que vivimos en una sociedad que de alguna manera le ha dado durante estos últimos años la espalda al mundo del arte y la cultura. ¿El gol más importante que marcó en su trayectoria? El gol más importante que hice... Tenemos un espía que está escuchando la conversación por acá. Si no digo este gol, me va a tirar la oreja una vez que termine el programa. Yo creo que el gol más importante que convertí, primero porque se lo hacía a mi ex club, fue el gol del triunfo a Católica aquí en Talca el año 84. Una volea en el área chica y ganamos 3-2 con ese gol, faltaban 5 minutos. Y tiene el mérito además que ese equipo de Católica fue campeón. O sea, no se lo dice a cualquier equipo. Se lo dice al campeón. Se lo dice al campeón y ese es el club que me había formado. El libro y lo grité, ¿ah? Con el alma. No, yo no entiendo que los jugadores hoy día no griten los goles. Aquí está el sueldo, aquí está el contrato. No, Usted firmó en estas en condiciones. este momento yo me debo a Rangel. Y le Exacto. cuento más. Jugando por Huachipato le hice el gol del triunfo a Rangel y lo grité con el alma. O sea, usted era peligro cuando jugaba contra los ex. No, esos dos no. Oiga, ¿cuál es el libro que más le ha llenado de estos 10 que ha escrito? Hay dos que los recomendaría, por así decirlo. De Chumachenko a París, que fue el primero, pero creo que el mejor logrado es el último, Úrsula y las Palomas. Pero estamos hablando de un tema y se me está quedando lo más importante en el tintero. ¿Qué va a hacer? Usted me ha hecho muchos regalos, me ha regaloneado mucho. Yo aquí le tengo un regalo para usted. Oiga, Esteban, no me diga. Sí. Qué espectacular. Permiso, ¿ah? Suyo. Úrsula. Aquí están los ¿Y 3 las últimos palomas? libros que he publicado. Permiso para retirarme y Confesiones rojo y negro. Esteban, ¿estamos bien ahí? Este es el último. Este es el último. Úrsula Y las Palomas. y las Palomas. ¿Y por qué este es el más importante, me decía? Porque creo que como escritor, estos que son una treintena de relatos, de cuentos, creo que están muy bien logrados y es publicado en un momento de mayor madurez literaria. Ese de humor gráfico, ese a alguno le va a gustar porque es una crítica... Es una crítica... Permiso, dijo, para retirarme, José Luis Prieto. Es que yo con eso, de alguna forma... ¿Cerró el capítulo? Cierro el capítulo humor gráfico relacionado con fútbol. Por eso se llama Permiso para retirarme. Tiene un trasfondo. Muchas gracias, ¿ah? No, gracias. Me encanta a la usted. lectura, así que No, se agradece. Los va a disfrutar. Se agradece. Pero después, Como al maestro. decía la publicidad de Elso Beirut, se lo recomiendo, amigo. Elso Beirut. Saliendo Saliendo del Camarín Sur, Estadio Nacional. Le pedí un autógrafo una vez cuando vino a Talca. Estaba en el colegio y él vino Colo-Colo a jugar a Talca y yo con un cuaderno me acerqué. Lo mostré tanto en el autógrafo que se me perdió. Hoy día nos vamos con literatura. Algún día le voy a pedir que me haga mi caricatura para tener un lugar muy especial. A hombres ningún problema, a mujeres no le hago caricatura. Perfecto, muy Tuve bien. una muy mala experiencia, ¿Ah, sí? me imagino. Bueno, no quiero preguntar qué estaba pintando también. Oiga, ¿cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Un pimponeo? ¿A merced del tiempo? Porque se llegan muchos temas se los van a quedar. Me imagino. Pero a merced del tiempo nos vamos a ir con pimponeo. Pablo Prieto. Histórico de Rangel. Eduardo Prieto. Un gran talento que se tuvo que retirar tempranamente por las lesiones. Su padre. Referente familiar, ídolo. Su madre. Una mujer increíble, única. Ranger de Talca. Indisoluble, inseparable en la historia de los Prietos. Talca. Una ciudad muy importante. Palestino. Gran club. Universidad Católica. Club que me formó, grandes recuerdos. Mi primer amor. Huachipato. Gran club, gran institución, grandes amigos. La pintura. Única. El libro. Sándwich espiritual.
La redondita, la de cuero. Mi primera polola y la que más quise. La familia. El centro, el equilibrio, el cariño, los afectos. Cristian. Yo me voy a hacer Cristian más vivo que nunca, en mi recuerdo. Hay imágenes y recuerdos y sentimientos. Sí. No hay día que no me acuerde de él. Al igual que mi hermana. Maestro, el tiempo se nos ha hecho corto, tan corto como el viaje de Santiago a Talca. Pero vamos a regresar, porque me gustaría estar con los tres hermanos conversando en algún lugar especial de acá de Talca y lo vamos a hacer. Encantado. Lo digo de corazón y de sentimiento siempre. Que Dios Padre le bendiga grandemente a usted, a sus hijos, a su actual señora, A mis nietos. los nietos, a toda la gente de Talca. Muchas bendiciones y muchas gracias por todas las finezas que han tenido. La verdad nos emociona y bendiciones, la verdad. No, gracias a usted. Gracias a usted, Wilfredo. Gracias a don Esteban. Tal como se lo decía al principio, cuesta que nos vengan a ver. Espero que el sacrificio de haber viajado a Santiago haya valido la pena, porque a fin de cuentas es el mejor recuerdo que se puede llevar de nosotros. Y es su historia. Muchas Y gracias. desde Casa de Campo, desde acá de Uno Norte, este restaurante con comida típica de acá de la región. Vengan a visitarla, cuando vengan a Talca, pasen a Uno Norte, Entre 6 y 7 Oriente. Y 7 Oriente. Está Casa de Campo. No podemos, antes de despedirnos, saludar a un tremendo personaje. Para mí es un personaje y un referente. Pepe Burgos. Sí, un abrazo grande para Pepe. Mire, yo no sé cuántas veces lo habrá llamado usted, pero las veces que llamó valió la pena, porque él, a diferencia a lo mejor de otros, pero él es una persona que quiere entrañablemente y cuida a los ídolos a los que alguna vez algo aportaron a la historia de Ranking. Y estamos viendo en pantalla el libro donde Pepe, el libro que escribió nuestro invitado, se lo está haciendo entrega en el Congreso Nacional a Manuel Pellegrini. Ahí está el querido Pepe. Gracias, mil gracias a todos y cada uno de ustedes. Próxima semana, si Dios así lo permite, estaremos con un nuevo invitado, pero siempre desde acá, desde la Casa de Campo, región del Maule, Talca, París y Londres.